Cuando tú tienes un sueño, tú trabajas por eso. Y nosotros los pescadores nos levantamos día a día para completar nuestro sueño, que es completar nuestra faena de pesca. Gracias, pa. Si yo voy a vivir de la pesca, yo tengo que proteger la naturaleza, el mar. ¿Por qué lo tengo que proteger? Porque de ahí vivo. Míralo, tiene ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Levántala ahí. Agarre rabo a rabo allá. ¿Lo tienes? Agárralo ahí. Tú sabes que yo llevo 42 años de pescador y yo nunca tuve la dicha de pertenecer o de tener una pescadería de dónde vender. La Asociación Pesquera es un grupo que estamos trabajando directamente con los problemas de nuestro sistema acuífero, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros contornos. Este espacio lleva aquí siendo un descamadero, siendo un lugar de limpieza de pescado desde 1965. Durante el tiempo que estuvimos reconstruyendo este edificio, no solamente estamos construyendo, sino que estamos teniendo conversaciones que terminaron en ese reglamento. Tenemos 30 y pico de pescadores que tienen su propia llave, que entran aquí a las 3 de la mañana a buscar su hielo, a limpiar su pesca. Así que todo el mantenimiento, el uso del equipo, todo está acordado, hay mucha cooperación. Esto nos permite a nosotros poder tomar y llevar unas decisiones en cuanto a las experiencias que tenemos y más allá que nosotros como asociación de pescadores no solo somos pescadores, somos un manglar de profesionales. La pesca que llevamos en Puerto Rico es una pesca artesanal, es una pesca que no conlleva arrastre. A la misma vez protege todo lo que son nuestros organismos, nuestros sistemas acuíferos y tenemos sistemas de veda, un sistema que está bien complementado. Bueno, aquí habemos como 15 pescadores activos que pescamos, que ahí está el gordo, mi hijo, soy yo, desde pequeño, porque mi padre pescaba. Había los 4 mayores y los 4 mayores eran los que nos tenían que montar en la lancha para poder ir a pescar con mi papá. Y ahí nosotros nos íbamos a pescar, llueve, trene o ventee. Mi padre era así, y eso fue lo que yo aprendí a mi padre, ¿me entiendes? Hay que conservar la naturaleza y sobre todo las especies del mar para que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si viven de la pesca, pues puedan tener la oportunidad de pescar. Hay que guardar la vela, porque la vela le está dando una oportunidad al pez que se reproduzca. Es como ahora, mira, vi a la sama. Pues la sama yo la solté porque esa sama está preñada. Entonces esa sama puede parir y ¿cuántos pececitos va a tener? Un montón. ¿Pero por qué? Porque yo le di la oportunidad a vivir. Puerto Rico es todo costas y tiene el producto. El mar da bendición. Sí tiene la lucha fuerte del tiempo. Eso es un factor bien, que de verdad el tiempo ha cambiado muchísimo y es un factor bien fuerte. Cuando pasó María, esto fue un desastre lo que sucedió y entonces pues esto estuvo cerrado muchos años y pues
poquito a poquito lo fuimos poniendo en órbita, lo que le faltaba. Te puedo decir que mi esposo, él es luchador de verdad, él ha puesto su dinero y todo para poder trabajar aquí y él es una persona de fe, de mucha fe. Lo que me dieron en la mano mío fue un estorbo público. Eso estaba lleno, nosotros sacamos más de 3 o 4 troces de basura de ahí para poder limpiar las áreas. Esto aquí eran más de 4 pulgadas de sargazo. Y esto no es mío, esto es del pueblo de Puerto Rico y esto es de los pescadores. Que no es que yo me quiera lucrar de esto, porque aquí yo he invertido más que lo que me he ganado. Bueno, yo creo que si Agricultura o el gobierno como tal quiere ayudar a los pescadores, yo creo que es hora de darle la mano, ¿entiendes? Porque aquí, mira, esa maquinita yo la compré, no es una maquinita que es industrial y es buena, pero con eso yo pico el pescado, pico la sierra, pico la sama cuando la tenía, el palco sí es grande y entonces sucesivamente el cliente se va satisfecho. Mira, esas ventanas las puse yo, las ventanas allí las puse yo, esa puerta la puse yo, estas ventanas las puse yo. Todo eso lo puse yo. La mayoría de las cosas que hay aquí las puse yo, no por lucrarme de un negocio, sino porque yo creo que amo la pescadería y amo al pescador, sobre todo. Desde el 1966 para acá, los sistemas de pesquerías de Puerto Rico fueron diseñados bajo el sistema de agricultura en base a industrializarlo. Y la realidad es que eso nunca pasó. La sedimentación es el problema principal, que nuestros organismos se estén muriendo y estén retirándose cada día más de nuestras áreas llanas. No que los pescadores seamos irresponsables y que por eso hay menos productos, no, es por la cantidad de sedimentación y de proyectos y de trabajo que hacen en las costas. ¿Dónde están las sardinas? Pues te voy a molestar un momento. Y afecta, mata todo lo que hay. Mata todos los organismos. Y cuando vienen a ver la mortandad que hay en las orillas es increíble. Y para la sardina, pues ellas no se meten debajo del sargazo. Eso para ellas representa muerte. Con lo del mar hacemos diferentes clases de pastelitos. Todo lo que el producto del mar tratamos de sacarle provecho, de carrucho, de el tiburón, de chapín. Y aquí que la gente dice que en Puerto Rico no hay chapín, sí hay chapín. Y damos un buen producto y a la gente le gusta mucho. Anita, tenga. Eso es escamas lo que los voy a filetear. Eso yo se lo llevo ya mismo y ellos ya pueden ponerlo en el menú porque ya está procesado al máximo. Mi papá era pescador y por eso yo me metí aquí. Y a mí me gusta pescar también. Esa es mi pasión, la pesca. Me gusta escamar y todo. Yo rara vez que como carne. Yo como pescado langosta, mayormente gallo de pescado. Yo lo hago yo. Sí, mayormente lo hacemos aquí para todito y todos comemos aquí. Si tienen más aquí, wow. Tengo 2 aquí. Son 2 personas, uno para ti y uno para ella. Es un privilegio. O sea, como pocos lugares en Puerto Rico,
que uno tiene esta calidad combinada con lo que sabemos que es un conjunto aquí de comunidad de pescadores y organizadores comunitarios en Culebra, y que hemos visto este proyecto avanzar a través de los años y venir a la pescadería y tener el pescado fresco y saber que esta va a ser la comida más saludable que comemos. Un privilegio. Es un logro de mucha gente, no solamente de uno o dos, somos toda una comunidad, y esa es la clave del éxito, tener cooperación y tener mecanismos para escucharnos y seguir trabajando como equipo. El apoyo de la comunidad me dio la mano al 100%, en verdad. Cuando abrimos esto, que se formaron unos tapones por la carreterita que hicieron ahí, eso ellos eran los que sacaban cara. Y por amor a esto, a la pescadería y al negocio y a esto aquí, mira, lo hicieron y todavía lo hacen. Ofrecer un alimento bueno, ¿sabe? Y de acá, eso tiene gran importancia. Los pescadores ofrecen a Puerto Rico buen producto porque son parte de la cadena alimenticia del país. Nosotros Puerto Rico somos un ejemplo ahora mismo para el mundo entero y no lo saben, pero lo van a saber a través de nosotros. Contra el manglar, tú no puedes, eso es lo que te da vida, eso es lo que da cría, eso es lo que da las nuevas especies que se críen ahí, ¿sabes? Igual que nosotros, vamos a vernos de esa misma manera. Si vienen hacia nosotros, personas adultas, jóvenes o niños, lo que van a obtener es eso, van a obtener el beneficio del manglar, el beneficio que te cobija, que cobija todo ese ecosistema, ese entorno acuífero. Para eso estamos. Vamos a seguir trabajando.